Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos ven en nuestras geografías. Bienvenidos a este tiempo especial donde vamos a estar pues aprendiendo un poco de esos planes que Dios tiene para este futuro inminente, ¿no? Que ya estamos en últimos tiempos, así que pues el Señor dijo, ya no llamo siervos sino amigos, porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, pero los amigos sí, y más los hijos, ¿verdad? Así que bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo. Y Señor, te damos gracias por amarnos tanto. Gracias, papá, y gracias, Jesús, por tu redención. Gracias, precioso Espíritu Santo, por enseñarnos, Señor, los secretos muy ocultos, las cosas guardadas que tú nos has mostrado en tu palabra para que no estemos ciegos, ni sordos, ni mudos, sino para que podamos estar despiertos, vigilantes y atentos a todo lo que tú has preparado para estos tiempos finales, Señor. Sobre todo preparar nuestro corazón, Señor, para que estemos listos, Señor, y que podamos ser instrumentos tuyos hasta el mismísimo momento, Señor, en que quieras llevarnos a tu presencia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un pequeño problema con la tecnología. Por alguna extraña razón no nos está dejando compartir ambas cosas, la pantalla y al presentador, en este caso a mí. Entonces, de vez en cuando me voy a salir de la presentación para que me puedan ver, ¿vale? Y hacerlo así un poquito más personal. Pero cuando esté en la presentación, pues nada, directamente voy a estar en la presentación. Así que voy para allá, voy para la presentación para que entremos directo en materia con este tema tan precioso que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿vale? Creo que ahí ya lo pueden ver, ¿no? Entonces vamos a arrancar. Hemos estado estudiando varios temas de escatología. ¿Qué es la escatología? Es toda la parte del estudio bíblico que habla de todos los eventos proféticos, es decir, todo lo que ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y que luego se va cumpliendo porque el cielo y la tierra pasan, pero las palabras del Señor no pasan. Así que es genial porque ya sabemos cómo termina la historia y sabemos que estamos del lado del campeón y sabemos quién gana. Y sabemos que Dios está al control de todo, así que también nos tiene que dar mucha paz en nuestro corazón estudiar la profecía, no verla desde el miedo, no verla desde la angustia, no, pero sí verla con respeto y sobre todo con responsabilidad, ¿verdad? Para poder cumplir bien nuestra parte. Así que bueno, sin más, empezamos. Hemos titulado este tema, ¿estamos listos para el rapto? ¿Vale? Es una palabra. Rapto es una palabra, sobre todo es como la versión en español de la versión en inglés que es rapture, pero realmente se podría traducir mejor como arrebatamiento o elevación, ¿sabes? Como cuando Elías, ¿no? Vino unos carros de fuego del cielo y luego un torbellino y ¡fu! Se lo llevó, ¿verdad? Así que es muy parecido a lo que le pasó a Elías. Qué emoción, ¿verdad? Entonces, el rapto, o también llamado arrebatamiento, para cuando pues quieran estudiarlo con sus materiales y tal, pues es un evento bíblico que describe cómo los creyentes seremos llevados al cielo para encontrarnos con Jesús. Es increíble. Y va a ser repentino, o sea, no va a ser así como que va a ser mañana a las 8, no. O que van a haber unas señales, unos días para saber cuándo. Sí hay señales proféticas, pero no es como algo que vamos a saber, lo que decía, pasado mañana a las 5, sino va a ser repentino y va a ser en las nubes, ¿no? A la voz de mando del Señor y con trompetas de Dios, pues va a pasar que los cuerpos de los creyentes vivos, si nosotros estamos vivos para ese momento, pues vamos a ser elevados, pero en un cuerpo transformado, ¿sí? ¿Qué es un cuerpo transformado? Un cuerpo como cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan? Que él podía traspasar las paredes, pero aún así se veían las marcas, ¿no? En su cuerpo de los clavos y tal. De hecho, por eso fue que Tomás pudo meter sus dedos ahí. Pero viste que no tuvo que golpear a Jesús y que le abrieran la puerta. Entonces, igual es un cuerpo de otra naturaleza molecular, pues ya como más espiritual. Y los justos muertos, ¿verdad? Todos aquellos creyentes que ya hayan muerto, pues van a resucitar. Entonces es increíble. Y nos vamos a estar celebrando todos, encontrándonos con el Señor en las nubes. Y pues es una cosa que pues, se nos sale un poco de la cabeza porque nunca lo hemos vivido ni nada. Lo máximo que hemos visto es un poco lo de Elías, como decía antes. La Biblia habla de Enoch, que dice que igual el Señor se los llevó, pero creo que la mejor figura es la de Elías, ¿sabes? Cuando el Señor se los llevó en un torbellino.
Es algo muy precioso. El sustento bíblico de eso está en 1 de Tesalonicenses 4. Pablo, por el Espíritu Santo, escribe: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, o sea, con arcángeles, ¿no? Y con llamados de trompetas de Dios. Y primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y luego, junto con ellos, nosotros, los que aún estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. Así que, poquito el contexto de eso es que la iglesia tesalónica estaba muy ansiosa y estaba muy triste porque algunos de los miembros de la iglesia estaban muriendo, ¿no? Ellos decían, pero están muriendo y entonces, ¿cuándo va a volver el Señor? Ellos pensaban que iba a llegar ya, ¿no? Y Pablo les dice, no, tranquilos, les voy a explicar cómo es para que no caigan en desesperanza como los que no entienden. Entonces, siempre cuando perdemos un ser querido, también tenemos que tener esperanza porque si es un ser querido, ¿verdad?, que ha estado en Jesús, pues va a pasar esto, que nos vamos a reunir con Él en las nubes. Otro sustento bíblico, igual el Espíritu Santo por boca de Pablo en 1 Corintios 15, dice, por temas de tiempo, voy a leer solamente lo que está en negrita en el slide, dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, imagínate, si abrir y cerrar tus ojos, o sea, un parpadeo, uno ni lo nota, porque es que son fracciones de segundo. Dice, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene esta trompeta, los que hayan muerto resucitarán para recibir por siempre, resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Y luego dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Qué correlación tiene, o sea, qué importancia tiene este evento profético con otros? Aquí hay, pues los eruditos, algunos dicen que lo ven de una manera, otros de otra, pero bueno, en lo que más coinciden la mayoría de eruditos es en esto que les voy a explicar. Primero, ese arrebatamiento, esa elevación para encontrarnos con Jesús en el cielo, es para una celebración increíble, que se llama las bodas del Cordero de Dios, las bodas de Jesús con su iglesia, que somos nosotros, que nos ve como una novia preciosa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia que es así de limpia porque su sangre preciosa lavó nuestros pecados y nos redimió y nos quitó toda inmundicia y nos hizo reyes, profetas y sacerdotes para nosotros. Así que va a ser un momento muy precioso, ¿no? O sea, el Señor lo ve como, wow, aquí estoy encontrándome con mi iglesia, con aquellos hijos e hijas que me amaron, que me recibieron, que me creyeron, que vivieron para mí y que lo dieron todo por mí. Es muy precioso, es muy, muy tierno de parte del Señor cómo nos va a recibir en tremendo fiestón. Y en paralelo, ¿verdad? Digamos, esto es algo que está pasando en el cielo, pero aquí en la tierra sí la cosa va a estar un poco complicada, porque este evento antecede lo que los eruditos llaman la gran tribulación, ¿verdad? Que lo leemos mucho a través del profeta Daniel en Apocalipsis, en fin, otros textos bíblicos, que es una época de gran tribulación, o sea, de gran sufrimiento, porque también tiene que ver con la época del anticristo y con un montón de cosas muy complejas que no vamos a ver hoy sino en alguna clase futura, ¿vale? Entonces, uno se preguntaría, bueno, pero Luz, entonces, ¿quiénes van a ser elevados? ¿Quiénes van a tener ese arrebatamiento? ¿Quiénes van a subir? ¿Quiénes van a tener ese encuentro con el Señor? Vamos a ver en algunos pasajes bíblicos, pues que la misma Biblia nos lo explique. Ya sabemos que la Biblia se autoexplica, esa es la belleza de la Biblia, que ella misma nos muestra todas las cosas. Entonces, en Lucas 17:34 dice, por ejemplo, el Señor, estas son palabras de Jesús, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Y dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, claro, la parte linda es uno saber que va a ser de los tomados, ¿no? Y la parte triste es saber que otros serán dejados. Y eso no es arbitrario, eso no es caprichoso, sino vamos a ver qué es lo que pasa, o sea, por qué unos sí serán tomados y otros no, ¿vale? Otra referencia bíblica, Jesús mismo hablando después de todos los acontecimientos proféticos de Mateo 24, en Mateo 25, Jesús da una parábola muy interesante, que es la parábola de las 10 vírgenes, o en esta versión, la parábola de las 10 damas de honor. Dice que el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio, que 5 de ellas eran necias
oh, tremenda palabra, ¿verdad? Y 5 eran sabias. Y que las 5 que eran necias, pues no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Dice, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se despertaron ante el grito de, mire, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, ay, por favor, danos un poco de aceite, porque nos quedamos sin aceite y las lámparas se nos están apagando. Pero las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren. Pero durante el lapso en que fueron a comprar, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta y se cerró la puerta con llave. Y más tarde, cuando regresaron, ¿verdad? Tardíamente, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero el novio respondió, créame que no las conozco. Qué fuerte, ¿verdad? Durísimo escuchar eso. Entonces, aquí un poco el contexto histórico y cultural del pueblo hebreo es que cuando ellos tenían un matrimonio, ¿verdad? Pues había todo, como todo un diseño, y entonces era como que estaba todo listo para esperar al novio, pero el novio no anunciaba a qué horas llegaba. Entonces la clave es que todas las doncellas estuvieran pues preparadas, porque el novio podía llegar temprano o tarde, o sea, era como una sorpresa, era intencional que fuera así, para justo tener el factor sorpresa. ¿Y qué pasa? Que pues 5 de estas 10 damas pues fueron muy sabias y se aprovisionaron de una buena cantidad de aceite, mientras que las otras, sabes, como que les dio igual, como, ay, que realmente lo que se ve en su corazón es que no les importaba la llegada, ¿no? O sea, como, bueno, aquí nos mandan seguro obligadas, pero pues no nos importa estar acá. Entonces, pues un poco de descuido, ¿verdad? Y como cuando a ti algo no te importa, pues tú, si a ti no te importa un concierto, digamos, nunca vas a comprar unas entradas. Entonces es como un tema de interés, o sea, si fue interesante para ti o no. Entonces, lo que vemos básicamente es que tanto en las palabras de Jesús, de los primeros slides, donde decía que uno será tomado y el otro dejado, como en la parábola de las vírgenes, pues realmente lo que vemos es que los que vamos a ser arrebatados vamos a ser los creyentes, los que amamos al Señor, los hijos de Dios, ¿no? En Marcos 16:15 Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ¿ven? Entonces acá hay dos grupos, los que creemos y los que no creen. Entonces básicamente este es el criterio, ¿vale? De selección. Ahora, uno dirá, bueno, pero dame más características, como qué es ser un creyente. ¿Qué características nos da la idea de qué es ser un creyente? Bueno, no la puse aquí en la presentación, pero en Juan 1:12 dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho legal, la potestad de ser considerados hijos de Dios. Eso es demasiado precioso, demasiado tierno, ¿verdad? Sabernos hijos de Dios. Eso es demasiado grande, como el máximo nivel de realeza. O sea, nosotros somos más dichosos que los hijos del príncipe Carlos y todos esos príncipes por ahí que andan en el mundo, o reyes. Nosotros somos más dichosos porque somos hijos del rey del universo. Es demasiado especial. Y luego el Señor da unos signos adicionales de cuáles son esos hijos de Él. O sea, qué marca tienen, o sea, qué cosas podemos ver evidentes en esos creyentes, en esos hijos, ¿vale? Para que el árbol se conozca por su fruto. Entonces, es básicamente la presencia del Espíritu Santo. O sea, Jesús dijo, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver qué es lo que produce el Espíritu Santo en un hijo de Dios para que realmente esa sea nuestra mejor marca, o sea, nuestro mejor sello, o sea, como nuestra demostración más grande que somos hijos de Dios. Jesús, palabras de Jesús en Juan 7:38-39 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego aclara la misma Biblia, ¿no? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, cuando tú y yo creemos en el Señor, recibimos a nada más y nada menos que al precioso Espíritu Santo de Dios, ¿sabes? Que no recibimos un espíritu inmundo, un espíritu de muerte, un espíritu de esclavitud, un espíritu de pecado, no. Recibimos al only, ¿verdad? Como dicen los gringos, de one and only, como el único y grandioso Espíritu Santo de Dios.
Y dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo en un hijo de él es como unas cataratas. Por eso la foto que puse. Como una, o sea, no es agua estancada, sino que el Espíritu Santo produce vida, 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 ríos de agua viva, una abundancia de un montón de cosas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Una de las cosas que produce el Espíritu Santo es arrepentimiento. Es una palabra que para muchos es chocante, ¿no? Es como una palabra que la gente dice: "Ay, yo no me tengo que arrepentir de nada". Pues hay el orgullo hablando, ¿verdad? Porque realmente sí, uno se tiene que arrepentir de muchas cosas, que es que desde Adán y Eva todos la hemos embarrado feo y deberíamos arrepentirnos de decir: "Uy, sí, o sea, perdón, o sea, yo me he portado muy mal", o sea, honestamente sí. Entonces el Espíritu Santo es muy tierno porque él no produce como Satanás una acusación para culpa, sino produce un arrepentimiento para ser humildes y pedir perdón. Eso se llama un proceso de santificación, o sea, como hacernos santos, ¿sabes? ¿Y qué es hacernos santos? Hacernos como Jesús, que todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos está lleno de santidad. ¿Sí? No está lleno de perversión, no está lleno de vileza, no está lleno de nada de eso, sino está lleno de santidad, que es una palabra preciosa, ¿no? O sea, como una pureza, ¿verdad? Moral, como un corazón noble, como una benignidad intrínseca, o sea, es una belleza que es una cualidad de Dios y el Espíritu Santo nos la da a nosotros y es progresiva, ¿sí? Es progresiva, por eso es que tenemos que estar ahí como muy pegadillos del Espíritu Santo porque Él cada día va haciendo algo, un área, otra área, un día las palabras, otro día los pensamientos, otro día una actitud con nuestros padres, otro día nos habla de cómo le estamos hablando a nuestros hijos, otro día nos habla de en qué estamos invirtiendo el tiempo, otro día nos habla de unas deudas que no hemos pagado, un libro que no hemos devuelto, nos habla de nuestra actitud en el trabajo, nos habla, ¿sabes? Un montón de cosas tan lindas que no es para destrucción, sino para santificación. Así que el Espíritu Santo es lindísimo porque nos ayuda a crecer y ser más como Jesús. Y luego el Espíritu Santo produce su carácter en nosotros, lo que Gálatas 5 menciona su fruto, que a veces uno dice, pero no me queda claro porque nosotros, entre nosotros no hablamos del fruto de Juan, del fruto de Pedro, o sea, pero significa carácter. ¿Sabes? El fruto del Espíritu Santo es el carácter, es su personalidad, es cuáles son las características de su persona. Y ya lo vamos a ver en un slide siguiente, pero pues ahí lo tenemos entre paréntesis. Estas cualidades del Espíritu Santo, Él las coloca en nosotros, o sea, no son cosas que nosotros nos ponemos, porque no las podemos poner porque no son nuestras, sino es su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, su amabilidad, su fe, su fidelidad, su humildad y su dominio propio autocontrol. Ya los vamos a ver un poquito más. Luego, el Espíritu Santo produce algo muy precioso de la vida de nosotros los creyentes y es que cada vez nos hace más conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nos lleva a estar en el centro de su voluntad, como ¿qué quiere el Señor para tu vida en esta etapa? ¿Qué quiere el Señor para tu vida en esta otra etapa? ¿Qué quiere el Señor para tu vida en esta área? ¿Qué quiere el Señor para tu vida en esta otra área? También el Espíritu Santo produce algo muy precioso que yo creo que todos los que estamos aquí viendo esto lo hemos sentido y si no, lo van a comenzar a experimentar. Es una pasión por la oración y la adoración o la alabanza. O sea, porque es que ¿qué es orar? Hablar con Él. ¿Y qué es adorar? Como decirle, no hay nadie tan especial como tú, gracias por llegar a mi vida. Entonces nos comenzamos a deleitar en estar con Él, en estar con Él, en hablar con Él, en escucharlo, porque orar no es un monólogo, sino orar es un diálogo precioso. Hacemos pausas, por eso los salmos dicen, entre diferentes versos, dicen Selah, Selah, que es como una pausa. Y es una pausa o para procesar lo que acabas de decir o para escuchar lo que el Espíritu Santo te está reforzando. Es precioso. El Espíritu Santo también nos coloca amor por los demás, ¿no? Eso es increíble. Porque, por ejemplo, el Islam, he estado escuchando muchos testimonios de ex musulmanes que se convierten al cristianismo, que conocen a Jesús, y ellos dicen que lo que más les impresiona y les impresionó y es uno de los principales activadores de por qué deciden seguir a Jesús es porque dicen, es que no podemos entender que Jesús pues haya muerto por nosotros que éramos unos miserables. Todos, no solo ellos, sino todos. O sea, ¿cómo es que Jesús muere por nosotros? O sea, y luego que Jesús nos enseñe a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen, a desear el bien.
a darle pan al que no se lo merece, un cafecito al que tampoco se lo merece. Entonces, ese amor al prójimo es solo viene del Espíritu Santo. Entonces, es algo que no nos lo podemos atribuir. O sea, cada vez que tú ames a alguien, rapidito tú dices, ah, Espíritu Santo, estás acá. O sea, no necesito que te me aparezcas porque ya sé que estás acá en mi corazón. Yo no podría sentir esto si tú no estás conmigo. Y algo muy precioso, muchas cosas más produce el Espíritu Santo, así que estos puntos que coloqué acá es para que los tengamos claros y podamos admirar y amar al Espíritu Santo porque es muy tierno. Nos da una identidad inmutable, ¿sabes? O sea, nos marca de una manera definitiva y permanente. Entonces, nosotros ya no somos cualquier cosa, como nos decía Satanás, ¿verdad? El peor de la familia, la oveja negra y todas esas cosas, sino el Espíritu Santo nos dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres mi hijo amado, tú eres especial para mí, tú eres imagen y semejanza mía, tú eres la razón por la que morí en la cruz. ¡Wow! ¿Sabes? Y tú dices, ¡ah! Jesús de Nazaret, esa es mi verdadera identidad. O sea, yo no soy una cosa, ¿sabes? No soy para que me cosifiquen, no soy mi pasado, no soy el error, el pecado que cometí, no. Yo soy un hijo de Dios perdonado, redimido, amado, justificado, santificado, renovado, restaurado, resucitado. O sea, es que es increíble la abundancia del Señor. Así que espero que hasta ahora os estéis enamorando todos del Espíritu Santo. Bueno, había prometido que íbamos a hablar un poco más del carácter del Espíritu Santo en nosotros. Y habíamos dicho que en Gálatas 5 está una lista muy preciosa, pero me gusta cuando podemos entender qué significa cada cosa, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. No enseñarnos a vivir una vida religiosa, ¿sabes? Una vida como, sí, aprende todos los 10 mandamientos, sí, no sé qué, sí, repite siempre eso. No, sino es que es algo real, es una relación real. O sea, no es algo como, ¿sabes? Como fingir o actuar o repetir sin entender, sino es vivir en la verdad que nos hace libres. Entonces Él te da un amor práctico hacia los demás. ¿Por qué? Porque tú te sabes tan amado por Él, tan amada por Él, que no te queda otra cosa que amar por efecto colateral, ¿sabes? O sea, como una acción produce una reacción. Entonces, recibes tanto el amor de Él que ese amor luego lo das a los demás en forma práctica, en hablar con amabilidad, en tener buenas obras, en ayudar en casa, en ayudar a un compañero, en explicar algo que a otro no le queda fácil en el trabajo, en, no sé, tantas maneras prácticas, ¿sabes? Luego, el Espíritu Santo tiene algo muy precioso y es gozo. Es un atributo muy lindo porque es una alegría profunda, ¿sabes? No, no es así como una euforia enloquecida de un momento y todos gritando en un concierto, sino es una alegría tan profunda que no depende de las circunstancias. Entonces dicen, pero tú estás pasando por esta situación y ¿por qué estás tan alegre? Ah, porque es que mi alegría no depende de mis circunstancias. Yo soy sobre la circunstancia y no bajo la circunstancia. Y es muy, muy precioso. Luego, el Espíritu Santo, su carácter es que está lleno de paz. O sea, no está ahí como hiperventilando todo el tiempo, regañándote todo el tiempo, generándote una ansiedad, no. Pero una tranquilidad interior que sobrepasa cualquier situación. Entonces es lo que tú adquieres, una tranquilidad que sobrepasa los problemas cotidianos. Y tú dices, Dios va a hacer algo. Y tú dices, sí, esta situación está compleja, pero yo la voy a entregar en manos de mi Padre y Él va a hacer algo. ¿Mm? Entonces, los miedos, tú los entregas y los derribas, te los destruyes y recibes el amor del Señor y su paz. Te ayuda a tener una mente lúcida, tranquila, ¿sabes? Entonces, es muy hermoso. Luego, paciencia, que es la habilidad para soportar las dificultades sin amargura, ¿sabes? Como cuando estamos en una fila y no estamos ahí como, ¡ah! Y también paciencia es una perseverancia para alcanzar un objetivo. Algún día va a pasar, porque Dios abre mares, porque Dios derriba gigantes, porque el Señor multiplica panes y peces. Ya llegará el momento, ya llegará el momento que termine esta carrera, ya llegará el momento que termine esta situación, ya llegará el momento que logre tal cosa, ¿sabes?
Benignidad es una disposición a hacer el bien y a tratar a los demás con amabilidad, ¿sabes? No es como lo contrario, que es una malignidad, uno dice, pero esta cosa es muy maligna, como que solo produce mal, sino no, es una es una disposición a hacer el bien a los otros, a tratar a los demás con amabilidad, ¿no? A los niños, a los ancianos, a los jóvenes, incluso a las personas difíciles, ¿no? Que a veces vamos a un lugar y la persona que nos atiende, uf, bueno, ni te digo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no te deja caer en esa amargura, sino más bien te enseña a tratarlos bien y de repente consigues como que reaccionen y te dicen, ay, bueno, pero voy a cambiar mi tono, porque tú me has tratado tan bien que me desarmaste, ¿sabes? Luego la bondad, el Espíritu Santo está lleno de bondad, o sea, él desea el bien eh, tuyo, el desea el bien de todos nosotros. Y eso es lo que te comunica a ti, tú aprendes a ser una persona bondadosa. La fidelidad es muy preciosa porque es ser leales y mantener los compromisos, tanto con Dios y con los demás. Esta me gusta mucho, ¿sabes? Porque no somos personas que rompemos nuestro compromiso con Dios. O no le decimos una cosa hoy, pero hacemos otra cosa mañana. O sea, o no tenemos como una verdad a medias con Él, como te amo, pero dame un momentito que voy a ir a, ¿qué será? A pegarle una patada al perro. Es un ejemplo muy sencillo, pero cosas más graves es como, no le decimos al Señor como, te amo, pero espera un momentito que mañana voy a ir a que me lean las cartas del tarot, para citar un ejemplo más grave, ¿no? O te amo, pero espera un momento que es que, pues, no solo me gustan las cosas tuyas, sino también me gusta un poco del hinduismo y también me gusta un poco de esto otro y de esto aquello y, ¿sabes? O sea, no hacemos como se dice en Costa Rica, un arroz con mango. O sea, no hacemos sincretismo, sino nos mantenemos fieles, fieles al Señor, fieles a los demás, no somos personas que traicionamos, somos fieles, tenemos fe y fidelidad, o sea, confiamos en Dios y por eso somos fieles. Y luego mansedumbre, que no es debilidad, al contrario, es un carácter tan lindo que te permite vivir con humildad, sabiendo quién eres, nada menos y nada más que un hijo de Dios, pero entonces vives en una humildad que es muy difícil de explicar, en lugar del orgullo de Satanás, por ejemplo. En Ezequiel 28, cuando, ay, sí, seré como Dios, o Nabucodonosor, cuando dijo, sí, la gran Babilonia que yo creí y toda esa cosa. No, sino vivimos en una humildad, reconociendo que es por la misericordia del Señor que tenemos tantas bendiciones y que somos sus hijos y que murió por nosotros en la cruz. Es muy tierno. Entonces nos mantenemos humildes, pero no como fingidamente, sino es real, es una humildad real. Y luego la templanza, dominio propio, autocontrol, es una capacidad para controlar los impulsos. Entonces no somos personas que nos dejamos de llevar por las masas, que sí, que si todo el mundo se va a hacer esto, pues nosotros también lo hacemos, porque está de moda, porque no tiene nada de malo, porque es normal y todos esos argumentos de hoy en día, de las redes sociales, sino no, nosotros nos controlamos, no somos caballos desbocados, no somos gente impetuosa que hace un montón de cosas y sin medir las consecuencias, sino podemos discernir y podemos entender si algo nos hace bien o no nos hace bien. Entonces, eso era por hacer un poco el zoom del fruto del Espíritu Santo que el Señor quiere formar en nosotros, ¿vale? Entonces, además del carácter, que es lo más importante, el Señor luego nos da unas señales que nos siguen por tenerlo a Él, por tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Palabras de Jesús directamente en Marcos 16, 17 al 18, muy fácil de aprender, ¿ves? 16, 17, 18. Dice, eso es un versículo para aprenderse. Estas señales seguirán a los que creen. Palabras de Jesús, ¿no? O sea, que recíbelas directamente. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el Espíritu Santo espera que nosotros seamos obedientes y comencemos a ejercitarnos en esto, porque además se necesita. Se necesita. Hay gente que está muy oprimida. Hoy en día hay que el aumento del ocultismo es impresionante. Luego la gente no puede dormir, tiene terrores nocturnos, tiene pesadillas, parálisis del sueño,
bueno, les pasan un montón de cosas raras, ¿verdad? Hay opresión demoníaca. ¿Y quiénes pueden echar fuera a los demonios? Solo los hijos de Dios, solamente, porque es la autoridad que el Señor nos ha dado. Ya vamos a profundizar un poquito en cada punto, pero por reforzarlo desde ya. Hablaremos nuevas lenguas y ya vamos a entender por qué es importante hacerlo. Y vamos a entender la protección del Señor de serpientes, de cosas mortíferas como el Salmo 91, ¿no? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán mal. Es la protección increíble del Señor. Y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Entonces, el primer punto, ¿verdad? Que se ve, los creyentes, que se ve, los hijos de Dios, que caminamos en obediencia y en fidelidad a su palabra, es que en el nombre de Jesús, no es en nuestro nombre, ni en el nombre de Buda, ni Mahoma, ni nada de eso, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, y que Él es el nombre sobre todo nombre. Entonces, en su nombre echamos fuera demonios. O sea, los demonios obedecen a Jesús. Y Jesús que está en nosotros, él es el mismo que nos da esa autoridad. Entonces, en el nombre de Jesús, el Señor nos da esa autoridad para echar fuera demonios. Entonces uno dice, ay, pero yo quién soy para hacerlo. Eres hijo del rey. Y el Señor te da un anillo para que tú, ¿sabes? Como la parábola del hijo pródigo, que apenas llegó el hijo pródigo a casa y lo bañaron y lo vistieron con las mejores ropas del padre y le pusieron un anillo. Ese anillo no era solo un anillo de adorno. Realmente, cuando se ponía un anillo a un hijo, era un símbolo de autoridad. O sea, ese anillo implicaba que el hijo manejaba incluso los recursos de casa, ¿sí? O sea, es increíble, o sea, era una autoridad delegada. Entonces el Señor nos da autoridad para echar fuera a los demonios. ¿Por qué los tenemos que echar? Pues porque los demonios es como tener ratas en la casa, ratas en la mente, ratas en el corazón. ¿A quién le gusta vivir con ratas? Nueva York está infestada de ratas, ¿no? Y ahora tienen un problema tremendo. Y ahí están viendo cómo la sacan. ¿Por qué? Porque producen infecciones. ¿Por qué? Porque destruyen toda la infraestructura. Entonces, es una plaga. Y los demonios, nosotros no estamos hechos para vivir llenos de demonios, estamos hechos para vivir llenos del Espíritu más santo que hay, que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y estamos hechos para ser instrumentos del Señor, para ayudar a otros que están siendo oprimidos. ¿Por qué? Porque le han abierto la puerta al enemigo. ¿Cómo? Con prácticas ocultistas, con abrir alguna puerta, ¿sabes? Un pacto ahí, se enlazaron con los dichos de su boca, se pusieron en relaciones incorrectas, con gente que no, o se pusieron en pecado, ¿sabes? Están en pecado, practica y practica y practica el pecado, entonces básicamente le están dando permiso al enemigo, pues para que cree una fortaleza espiritual en ellos, una fortaleza espiritual demoníaca. Entonces, es muy especial que el Señor nos da una autoridad para echar fuera a los demonios. Por supuesto, tenemos que aprender a hacerlo, llevar a la persona a arrepentirse, a recibir a Jesús, a arrepentirse, a decirle, Señor, sí, perdón, 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 he hecho lo malo delante de ti, perdóname, renuncio a esas prácticas ocultistas, renuncio a ese pacto que hice, renuncio a esas palabras, renuncio, Señor, a toda la iniquidad generacional de mi familia, perdónanos, lávanos, límpianos, perdónanos, Señor, porque hicimos corrupción, porque hemos matado niños, porque hemos hecho esto, ¿sabes? Como, ¿te acuerdas la palabra que veíamos antes? Arrepentimiento. Llevamos a las personas al arrepentimiento y luego entonces, ¿qué pasa? El enemigo no tiene de dónde aferrarse, porque él se aferra al pecado. Si el pecado es quitado, ¿de qué se va a aferrar él? De nada, ¿sabes? De nada. Entonces tú vienes, ahora sí con la autoridad y tú dices, y lo echas fuera. En el nombre de Jesús te ato y te reprendo, que ya vamos a ver qué significa esa palabra, y te echo fuera de esta persona, porque ya no tienes de qué hacerte. Y es muy especial esa autoridad del Señor. Santiago 4:7 es un principio bíblico muy potente para que nosotros podamos usarlo. Dice, sométanse a Dios, resistan al enemigo y él irá a vosotros. Entonces nosotros nos sometemos a Dios como hijos y luego usamos la autoridad que el Señor nos ha dado para resistir. ¿Qué significa resistir? Reprenderlo, regañarlo, confrontarlo y darle órdenes. Y dice, y él huirá de vosotros. Imagínate qué tremendo. De vez en cuando escucho los testimonios de un ex satanista de Sudáfrica
Y él explica, porque hoy en día es cristiano, y entonces es increíble porque aporta mucho, ¿verdad? Entonces él dice, por ejemplo, en una entrevista que escuché, que al enemigo no le importa mucho que lo reconozcan, ¿sabes? O sea, no le importa estar en el anonimato, ¿sabes? No. Y entonces, y le preguntaban a él, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué? Dice, porque si la gente no sabe que él existe, no lo pueden resistir, no lo pueden reprender y no lo pueden echar fuera. ¿Ves? Que él no es tonto. Entonces, cuando nosotros conocemos Santiago 4:7, nosotros nos sometemos a Dios y reprendemos al enemigo y damos órdenes. Y tiene que obedecer sí o sí, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras del Señor no pasarán. Es que no pasarán, o sea, nadie se las va a pasar por alto, nadie se las va a pasear, nadie las puede superar. Son las palabras del Rey, son las palabras de su majestad. Y el problema es que muchos no usan la autoridad y se dejan doblegar por los demonios. Así que no podemos ser ingenuos, no podemos ser tontos tampoco, ¿sabes? Como que te han dado la autoridad y no la usas. O sea, no, los hijos de Dios usamos la autoridad. Vamos a un lugar y si el Espíritu Santo nos muestra que tenemos que orar y que tenemos que atar y reprender y echar fuera demonios y no sé qué, lo tenemos que hacer. Y el Señor nos va a respaldar. Me acuerdo que una vez fui a la casa de una casa alquilada que tenía mi suegra, pero esa casa los inquilinos tuvieron que haber hecho cosas muy malas, de verdad. Porque apenas yo entré a esa casa, sentí como que me dio un escalofrío muy incómodo, muy desagradable, ¿sabes? Bueno, en general los escalofríos son, bueno, puede ser que haya algo muy bonito. Fue muy desagradable la impresión y pude discernir que en ese lugar se había cometido muchos abusos, muchos pecados, muchas cosas. Y fue muy impresionante porque cuando llegamos a cierta parte de la casa, había como, vamos a ver si lo logro explicar, había como esas casas que en el primer nivel no hay mucha luz. Entonces, para generar un poquito de luz, hacen como una pequeña columna de cristal, ¿vale? Desde el techo del segundo nivel para que entre la luz, ¿vale? Entonces es como un encierro, como que será una columna de cristal solamente con ese efecto, para que entre la luz, más luz al primer nivel, porque no es suficiente. Y esa cosa, o sea, significa que en otras palabras, que esa cosa no tenía entrada, o sea, no tenía ni puerta ni ventana, era como un lugar encapsulado solo para que entrara la luz. Y esa cosa estaba llena de moscas, pero unas moscas horribles que yo nunca he visto en mi vida, de un tamaño demasiado grande como para ser normales. Y cuando yo vi eso, el escalofrío se me incrementó y el Espíritu Santo me dijo, es que hay demasiado pecado aquí. Y lo que hicimos, ¿verdad? Fue comenzar a caminar por toda la casa y quebrantados, porque el Espíritu Santo nos puso un quebranto impresionante, comenzamos a pasar por toda la casa diciendo, perdona el pecado de esta habitación, perdona la maldad de aquí, perdona toda hechicería, toda brujería, toda invocación a los muertos, todo tarot, toda violación, todo abuso, toda corrupción, toda inmoralidad. Pero es que el Señor nos mostraba con un montón de cosas y nosotros orábamos y llorábamos. Y cuando ya pedimos perdón al Señor por todo eso, aunque no eran nuestros pecados, pero es lo que hacían Nehemías y los profetas, ¿no? Era orar como si fueran nuestros pecados, ¿sabes? Entonces, cuando terminamos de pedir perdón, el Señor nos dijo, Padre, ahora sí, cubran toda esta casa con la preciosa sangre del Cordero y la cubrimos. Y luego el Señor nos dijo, ahora sí usan la autoridad. Y entonces usamos la autoridad en el nombre de Jesús y atamos, reprendemos y echamos fuera de esa casa todo demonio que se había instalado ahí porque se le abrió la puerta al pecado. Entonces, una vez más, los demonios entran cuando se abre la puerta al pecado. ¿Mm? Entonces fue súper lindo porque ya nos vimos y tal. Al otro día me llama mi suegra desde la casa y me dice, no va a poder creer lo que pasó. Y le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, pues estoy acá en la casa, acabé de llegar, pues a hacer la visita diaria, digamos, porque es que además ella nos pidió orar porque hacía meses que no podía alquilar la casa. O sea, ¿no? Y es que claro, o sea, que apenas uno entraba a 60 así que yo me imagino que nadie quería vivir ahí. Y nos dice, y acabo de llegar y todas las moscas que estaban en esa cosa de cristal están muertas. No hay ni una mosca viva.
Y ese día yo entendí más que nunca el poder del arrepentimiento, el poder de la sangre preciosa de Jesús, como en Éxodo, ¿verdad? La sangre sobre los dinteles y las puertas del pueblo de Israel fue lo que impidió que el ángel de la muerte entrara. Y el poder y la autoridad del nombre de Jesús para echar fuera demonios. Así que si estás escuchando este tema, puedes entender de parte del Espíritu Santo que es hora de que uses tu autoridad espiritual para comenzar a hacer las cosas que nadie más va a poder hacer, porque solo los hijos de Dios las podemos hacer. Nadie más. ¿Amén? Luego dice, para no dilatarme mucho, porque veo que ya me quedan como 10 minutos y cuento desde las 9:10, así que bueno, 9:10 aquí en España, así que vamos a intentar resumir y avanzar un poco más rápido. Otra señal muy preciosa de cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que en el nombre del Señor hablamos nuevas lenguas. ¿Por qué es importante? Porque Pablo explica en Romanos, dice que por el Espíritu Santo, por supuesto, no es porque se le ocurrió a él, sino el crédito es para el Espíritu Santo, dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos, con lenguas, ¿sabes? Para orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú te imaginas eso tan precioso? Entonces, no temas orar en lengua. O sea, no temas. Hay gente como que dice, ay, no, es que me siento mal. Pues no te sientas mal, porque en Pentecostés, tan pronto llegó el Espíritu Santo, aquello fue hermoso. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas las maravillas de Dios, dice la palabra en Hechos 2. A proclamar la palabra de Dios, o sea, no hablaban cualquier cosa, sino proclamaban la Biblia, proclamaban las palabras de Jesús, proclamaban las profecías, proclamaban la autoridad del Señor, ¿sabes? Y ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Uno de mis autores favoritos, que se llama Max Lucado, un escritor norteamericano, el otro día decía, uff, pasé un montón de años sin entender la belleza del hablar en lenguas, de dejar que el Espíritu Santo hable en lenguas, y ahora es que mi mayor parte del tiempo en oración lo paso orando en lenguas. Y pues he visto más respuestas, he visto cómo el Señor me revela cosas, he visto cómo el Señor me enseña a orar, he visto milagros, he visto más unción, ¿sabes? Así que no las hagas como a un ladito, como no las desestimes ni las menosprecies, porque es una señal preciosa al Espíritu Santo. Vas a hablar conforme a la voluntad de Dios. Y ya sabes que en el reino de Dios tus palabras son muy tremendas. De hecho, Proverbios dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces el Espíritu Santo nos activa la lengua para hablar vida, para hablar salvación sobre nuestros hijos, para hablar prosperidad, para hablar paz, armonía, para hablar resolución de conflictos, para proclamar libertad a los cautivos, apertura a los ojos al ciego, para sanar, o sea, que te dejes usar por el Espíritu Santo. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una escena preciosa de la serie de Chosen, que me imagino que ya todos la ven y están familiarizados, pero si no, pues para que no se la pierdan. Jesús sanando al paralítico de Bethesda, 38 años ahí en el pórtico de Bethesda, esperando por una creencia pagana que se moviera el agua, porque supuestamente cuando se movía el agua, el primero que cayera ahí se sanaba, ¿no? Pero no necesitaba eso este hombre, porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí y Jesús los amó y Jesús es tan precioso que nos da autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y ellos son. Te puedes orar y decirle, Señor, yo pongo las manos sobre esta persona enferma, Señor, y tú la sanarás y tú harás tu voluntad, Señor, aquí o al otro lado, pero tú la vas a sanar. ¿Sabes? Porque a veces tenemos ese miedo como, ay, pero sí, claro, la voluntad del Señor. Pero el Señor te da esa fe y esa firmeza de que cuando tú oras, va a pasar algo. O sea, el Señor va a intervenir. Y muchas veces comienza a sanar al enfermo perdonando sus pecados. Otras veces lo hace liberándolo de opresión demoníaca. Otras veces lo hace ministrándole amor. Otras veces lo hace por un milagro y ya está. Así que ora por los enfermos, porque el Señor te va a respaldar y el Señor va a usar tu vida. Así que ya para ir cerrando, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos para el rapto? ¿Cómo prepararnos para estos últimos tiempos tan difíciles, ¿no? O sea, ¿cómo estar apercibidos? Pues velando.
velando por nosotros mismos. La imagen que coloqué ahí, es muy oscura la foto, perdón, pero tiene una razón de ser y es que fue una situación, una escena de noche, ¿no? O sea, Jesús en Getsemaní le dice a sus discípulos, yo me voy a retirar un poquito a orar allí, pero respáldenme en oración. Y cuando regresa, los halla profundamente dormidos. ¿No? Y es un símbolo de que podemos estar profundamente dormidos. Y Dios no quiere que estemos dormidos, sino espabilados, despiertos, atentos, no yendo para donde va la gente, ¿sí? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí es eso? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va? Sino que podamos discernir y podamos apercibirnos y podamos tener esa unción para buscar al Señor y velar por nuestra forma de vivir. Vean, por ejemplo, si no nos espabilamos, ¿verdad? Vean cómo es de terrible el perfil de las personas en los últimos tiempos. Todo esto es bíblico, lo pueden encontrar en todas esas referencias bíblicas que ven en el subtítulo, en 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 3, 2 Pedro 3 y Judas 17 al 19. Sí, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. O sea, es un hecho, ¿sabes? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, que fue que se llamó, aborrecedores de lo bueno, Jesús de Nazaret, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, que fue teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, Gálatas 5:19, más de este listado tan triste. Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, y la envidia mata, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea que la lista sigue, ¿verdad? Permítame repetirle que lo dije antes, cualquiera que lleve esa clase ya no era al reino de Dios, ¿ves? Entonces otra vez el tema de quiénes sí y quiénes no, o sea, es una lección. Entonces en Gálatas 5 y Romanos 8, el Espíritu Santo nos enseña que la clave para estar preparados es vivir para el Espíritu, no para el pecado. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Alguien decía que cuando ves una cruz donde ya no está Cristo porque murió y resucitó, el que tiene que subirse eres tú, porque necesitamos morir cada día. Pablo decía, cada día muero. ¿A quién estamos morir? A toda esa cosa de la naturaleza carnal. Es que dentro de nosotros vive esa naturaleza que no conocía a Dios y ahora el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu. Y hay una pelea encarnizada entre ambos y dice que es un choque de reinos. O sea, que no la van, o sea, si alguien tiene incompatibilidad de caracteres, son esas dos naturalezas. Pero dice que vivimos ahora para el Espíritu y que entonces seguimos la guía del Espíritu y que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, o sea, es una elección. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué piensan? En las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿en qué piensan? En las cosas que hablan el Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, vea lo que dice, les controle la mente. El ex satanista que les comento, el ex líder satanista que les comento, él dice que justamente una de las cosas que ellos hacen dentro del satanismo es enviar pensamientos astrales a la gente. Pensamientos de impureza, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Por eso dice la palabra, vean qué tremenda es la palabra del Señor. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los llevará a la muerte. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Un montón de suicidios. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. ¿Qué es lo que más busca la gente? Paz. Lo llaman salud mental. ¿Y cómo se logra? Muriendo, crucificando cada día esa naturaleza pecaminosa, porque no sirve. Es como uno decir, se me va a empezar a matarla. Pues tienes que matarla.
porque es como tener una plaga en casa y decir tan bonito la serpiente que me quiere matar. O sea, no hacemos eso, o sea, no somos tontos, sino lo que hacemos es crucificar a la serpiente, ¿verdad? En la cruz, para la redundancia, y dejamos que cada día Jesús, por el Espíritu Santo, reine en nosotros. Alguien decía, ¿cuál de las dos naturalezas va a prevalecer? La que más alimentes. Entonces siempre hay una lección. Deuteronomio 7 dice, he aquí pongo delante de ti dos caminos, la bendición y la maldición. La bendición, ¿qué me sigue? La maldición, sí. Pues mi palabra, ¿no? Entonces, y cada una tiene sus consecuencias. Y acá estamos viendo que la de la naturaleza pecaminosa es muerte, mientras que la del espíritu, ríos de agua viva, cataratas de agua viva, unción, poder profético, unción sobre los enfermos, capacidad para superar las situaciones de la vida, paz mental. Y comenzamos a ser unos instrumentos poderosos en el Señor. Entonces, dice un par de versículos más en Gálatas 5 y en Romanos 8, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino que son controlados por el Espíritu. ¿Ven qué lindo? El Espíritu Santo está en nosotros y ahora somos otra persona. Somos otra persona, somos nuevos. Ahí sí, somos nueva criatura. Ahí sí. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Así que el Espíritu Santo en nosotros es el que hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Pero claro, el Espíritu Santo siempre cuenta con nuestro libre albedrío y con nuestra voluntad. Por eso es que cada día buscamos al Señor, decimos, Señor, rindo mi vida, rindo todas las áreas de mi vida, rindo todo mi ser, para que seas tú en mí, no yo, sino tú en mí. Y ya cerrando, ahora sí, ya llevo como 10 veces que digo cerrando, así que perdón. Herramientas de victoria que te da el Espíritu Santo. Esto es muy sencillo, pero tienes que entenderlo y vivirlo, porque si no, te va a costar muy caro. Lee, estudia, memoriza, medita y obedece la palabra de Dios con determinación. Con determinación. O sea, como que no me importa si en el día no hago un montón de cosas, pero tengo que estar contigo y leyendo tu palabra. Tengo que tener tu palabra en mi mente y en mi corazón. O sea, me puede faltar cualquier cosa, pero no eso. Es una determinación, un celo muy grande. Jesús dijo, si me aman, guarda mi palabra. Es un signo de amor del Señor. O sea, como el Señor va a decir, voy a ver si tú me amas. La forma en que Él va a ver si tú lo amas es cuánto guarda su palabra. Luego, busca su presencia con pasión / desesperación. O sea, como, Señor, tú eres el todo en mi vida, así que yo quiero estar contigo. Quiero amarte, quiero rendirme, quiero decirte que me sanes, que me ayudes con esta tentación, que estoy descubriendo tal cosa en iniquidad generacional en mi familia, que estoy viendo tal cosa en mí, que mira que tal cosa, te lo entrego, te lo entrego, te lo rindo, muero a eso en el nombre de Jesús, Señor. Lléname de ti, lléname de tu presencia, Espíritu Santo, de tus características, de tu carácter tan precioso. Señor, ¿qué estoy aprendiendo hoy en este pasaje? ¿Cuál es el Goliat que quieres derribar en mi vida? ¿Sabes cómo? Busca la presencia del Señor. Ayuna con devoción, una práctica que nos cuesta, porque ayunar es, pues eso, decir a la carne, bueno, yo no vivo solo para ti. O sea, no. Tú te sometes a Dios, no yo me someto a ti. Tú te sometes a Dios. Y lo adoramos con una rendición, o sea, no lo adoramos con fingimiento, ni lo adoramos con rendición total. O sea, nuestra vida se vuelve un sacrificio de adoración y vivimos para Él intencionalmente. Así que es como en la foto de Joseph, caminar con Jesús, no importa el precio. Ahora sí, terminamos con esto. Llenos del Espíritu Santo, ahora sí, seamos en estos últimos tiempos sus manos para rescatar a muchos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mostrarles a ellos el amor del Señor y podemos hablarles de lo que nosotros ahora tenemos y podemos ser instrumentos de vida para el Señor. Amén. Entonces, voy a ver si soy capaz de salir de acá. A ver si lo logro. Tin. Vamos a ver, para activar mi cámara.
al menos para esta última fasecita y terminamos orando. ¿Se ve? ¿Me veo? ¿Sí? Bueno, gracias. Nada, pues gracias a todos por este tiempo, gracias por sacar un tiempo para honrar al Señor, para creer, para experimentar su amor, su palabra y su ternura. Así que, y gracias a los que van a escuchar este tema, gracias por disponer el corazón a la palabra del Señor y dejarse usar. Así que vamos a orar para terminar y para terminar en bendición, ¿vale? Entonces, aparte que cerres tus ojos y le digas, Señor, gracias por todo lo que me hablas y gracias porque me confirmas y me reconfirmas y por todo lado me dices que soy tu hijo, tu hija amada y eso es muy precioso. No soy cualquier cosa, no soy cualquier ser, sino soy hijo tuyo, Señor, y tú estás orgulloso de mí porque, Señor, has visto mi corazón humilde, reconoce que soy pecador y que necesito un Salvador. Y te amo y te doy gracias por todo lo que has hecho y que has muerto por mí en la cruz y me has redimido y lavado y justificado y perdonado. Y gracias por el precioso regalo del Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo el carácter tuyo que me comunicas a mí, Espíritu Santo, que produces en mí como ríos de agua viva. Hoy, Espíritu de Dios, te digo que gobiernes mi vida, que me des ese carácter precioso y que las señales, Señor, me sigan. O recibo, Señor, ese poder, esa autoridad, esa unción tuya para orar, Señor, por los enfermos, por los endemoniados, por las casas, por las vidas, por los lugares de trabajo donde esté. Señor, por la nación en la que vivo, Señor, para ser instrumento tuyo. Recibo tu autoridad, recibo tu unción, recibo tu poder. Esto es verdadero empoderamiento. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por todas estas personas preciosas, estos hijos tuyos que están escuchando este tema y por los muchos que te conocerán a través de este tema. Si nunca has recibido a Jesús, te invito a que le digas conmigo, Señor Jesús, yo te necesito y reconozco que moriste por mis muchos pecados. Perdóname, 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 lávame, purifícame y te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida como mi Salvador y como mi Señor gobernante. Gobierna todas las áreas de mi vida, saca lo que tienes que sacar, purifica lo que tienes que purificar, renueva mi mente, mi corazón, lléname de tu espíritu y hazme más como tú quieres que yo sea, el verdadero yo que tú quieres y tuviste en mente siempre que yo sea. Lo recibo con tu amor y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos por este tiempito. Los amamos en nombre de la Fundación Sanando las Heridas, Arlene, mi nombre, todos los voluntarios que ayudamos. Les mandamos un abrazo cordial. El Señor los bendiga. Y pues vamos a eso. Vamos a ser instrumentos del Señor en estos últimos tiempos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Creo que nos despedimos ya. Le da menos que quieras decir algo y si no, cuento 1, 2, 3. Y si no, muchas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias.